Gracias. Mi nombre es Luzmari Quispe Santos. Vengo de Perú, específicamente del departamento de Puno, del distrito de Ácora. Va. Y mire, si me puede decir para usted qué significa el agua. Bien, el agua para nosotros, o para mí particularmente, es símbolo de vida, ¿no? Por lo mismo que en él podemos encontrar distintas especies, ¿no?, en su interior, y aparte significa la vida misma por ese motivo, ¿no? Esta segunda cumbre por la libertad del agua, desde mi punto de vista, es muy importante en vista de que gracias a este tipo de eventos podemos hacer que la población misma tome conciencia de la importancia que tiene este líquido elemento para el ser humano, ¿no? Para nosotros debe ser de vital importancia tener el cuidado correspondiente con esta deidad que nos da la naturaleza. No todos tenemos agua, no todos tenemos un lago, no todos los países tienen un lago. Por estas razones creo que es necesario ya tomar acciones y cuidar de la manera adecuada este lago con el que cuenta Guatemala. Bueno, hay similitudes en relación a los problemas que se tienen en relación al agua o al lago que nosotros también tenemos. Básicamente el lago Titicaca, de igual modo que acá, ¿no?, tiene cierto grado de contaminación, ¿no? Nosotros hasta ya observamos las lentejas, ¿no?, que vienen siendo limpiadas cada vez, ¿no?, en la orilla del lago. Entonces la contaminación es pues un poquito más fuerte que acá, ¿no? Entonces yo pienso que en este espacio también debemos de considerar eso, o poner un freno ya antes de que se llene de lentejas también, ¿no?, y se contamine pues a un grado abrumante en nuestro lago Titicaca, y acá el lago Atitlán también. Considero que los que vivimos en la orilla del lago sabemos, apreciamos este líquido elemento, esta deidad o este designio de la naturaleza, porque vivimos ahí y para nosotros es fuente de alimentación, es todo básicamente. Sin embargo, el obrero común, las personas comunes, las personas de a pie, los ciudadanos de las ciudades, no tienen ese conocimiento de repente, y muchas veces lo ven como un espacio turístico, ¿no?, al cual pueden visitar en ocasiones. Sin embargo, ellos no ven pues de repente con una forma de cuidado, no tienen una conciencia ambiental, si podríamos decir así, porque arrojamos los desechos donde queremos, ¿no? Arrojan los desechos donde queremos, y ¿dónde vienen a desembocar esos desechos? Netamente a los lagos. Entonces hay que tener mucho cuidado, y sería bueno también, ¿no?, hacer que esta población, ¿no?, esta población tome conciencia también de ese hecho. No solamente los que vivimos en la ribera del lago, sino todo el pueblo, y a nivel no de la nación también se debería de inculcar esa conciencia ambiental para que esos desechos no lleguen, ¿no?, a desembocar en nuestros lagos. Y tal vez por último, si les puede dar un mensaje a los pobladores de aquí del lago para que cuiden el lago, para que, no sé, un mensaje para ellos, digamos, para todos nosotros guatemaltecos. Sí, bueno, a todo el pueblo guatemalteco, ¿no?, a tomar conciencia, ¿no?, de nuestro rol que tenemos acá en el mundo, en el planeta, para cuidar nuestro hogar, ¿no?, porque este planeta Tierra es nuestro hogar, es nuestra casa, ¿no? Si no la cuidamos nosotros, ¿quién lo va a hacer por nosotros? Porque nosotros bien conocemos de que el planeta Tierra puede hasta regenerarse solo. Sin embargo, nosotros creo que somos ese mal, ¿no?, que venimos acá al planeta para poder hacerles daño, como lo estamos haciendo ahora con nuestros lagos. Lo estamos enfermando, estamos haciendo que se contamine, estamos lavando ropa ahí mismo en el lago, lo cual es pues altamente contaminante, porque son químicos los que vienen en los detergentes. Entonces hay que tomar conciencia, y no solamente una conciencia para el ciudadano, para el poblador. Empecemos a trabajar desde las instituciones educativas, las escuelas, los colegios, los estudiantes,
que tomen conciencia del valor que tienen nuestros lagos, ¿no? Acá en Guatemala y en el mundo entero, para todos esos espacios donde existe un lago, ¿no? Y todo lo que nos provee la naturaleza también debe ser tratado de la misma manera. Tratémoslos como una persona con respeto, ¿no? Así como lo hacían nuestros ancestros, ¿no? Protejámoslo, luchemos porque se mantenga sano y no enfermo con tanta contaminación que viene a desembocar en el lago.